Hechos capítulo 13. Versículo 1. Cuando lo tenga, me dice un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Reconozco que te necesito. Mis pies tiemblan, Señor, porque sé que es tu palabra. Te pido que me ayudes a mí y a mis hermanos y que podamos salir, Señor, edificados. No permita, Señor, que mi carne estropee lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Que seas tú a través del pasaje bíblico. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Este es el tema 15, hermano, de esta serie expositiva, que como título es Una iglesia misionera. Son 3 versículos que vamos a desarrollar el día de hoy. Y sé que va a ser de bendición. Amén. Un estudio, hermano, en un estudio acerca de cuánto como cristianos compartimos nuestra fe, arrojó que el más del 50% de los cristianos no comparten su fe. En ese estudio que se llevó a cabo expresaron que los cristianos tienen un deseo de hablar con otros acerca de su fe, pero solo se queda en eso, en un deseo nada más. Sin embargo, una de las cosas que puntualiza el libro de los Hechos es que precisamente es como un deber, como una responsabilidad, el que tenemos de compartir el Evangelio. Es un deber y una responsabilidad. Ya que si usted nota, amados hermanos, desde el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo 28, si algo enfatiza es cómo el Señor ha venido empujando a que esta iglesia siga esparciendo la buena noticia, tanto que ahora Lucas en estos siguientes capítulos, a partir del capítulo 13 hasta el final del libro, narrará los 3 viajes misioneros que va a hacer el apóstol Pablo. Tomando en cuenta esto, vemos que hasta este capítulo 13 ya han sido salvos judíos, ya han sido salvos judíos griegos, ya han sido salvos samaritanos, ya han sido salvos gentiles prosélitos al judaísmo, como en el caso del eunuco cuando Felipe le predicó. Ya han sido salvos gentiles romanos como Cornelio. La iglesia hasta esta instancia ha enfrentado persecuciones y enemigos. Y hemos visto cómo nace la primera iglesia gentil, donde a pesar de los que iban siendo esparcidos no predicaban a los gentiles, mas sin embargo entre esos esparcidos
hubo algunos que los eruditos le llaman los predicadores anónimos, donde no se quedaron callados, y es ahí donde nace la iglesia de Antioquía. Y hemos visto que la iglesia de Antioquía creció tanto que llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén, y hubo de parte de la iglesia de Jerusalén un interés de enviar a Bernabé para ver qué estaba pasando en la iglesia en Antioquía. Cuando Bernabé llega a la iglesia de Antioquía, encuentra, número uno, encuentra que los congregantes de la iglesia de Antioquía eran fieles al Señor. Y Bernabé les dice, sigan con ese propósito, sigan siendo fieles al Señor. Número dos, encuentra que esta iglesia era una iglesia que predicaba el evangelio, era una iglesia evangelizadora. Número tres, se encuentra que esta iglesia era una iglesia que asistía a las reuniones de enseñanza. Número cuatro, encuentra que esta iglesia era una iglesia de oración. Número cinco, encuentra que esta iglesia era una iglesia que los miembros se congregaban. Número seis, encuentra que esta iglesia era una iglesia generosa. Y número siete, Bernabé encuentra que esta iglesia de Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. Es decir, esta iglesia, amados hermanos, tenía el favor de Dios. Ahora, hay una razón principal del por qué esta iglesia tiene el favor de Dios. Hay una razón principal del por qué esta iglesia tiene la gracia de Dios. Hay una razón principal del por qué esta iglesia de Antioquía, amados hermanos, está dotada de maestros, está dotada con los dones espirituales. Hay una sola razón. ¿Cuál es? La única razón es que todo es para la gloria de Dios. Esa es la única razón. Es decir, cuando usted lee, amados hermanos, el libro de los Hechos y mira a esta iglesia que está dotada de pastores, de profetas, está dotada de maestros, dotada de los dones espirituales, no es para que el hombre sea el centro de atención, no, porque regularmente así pasa. La razón del por qué esta iglesia está dotada de pastores, de maestros, de dones espirituales, del por qué esta iglesia en general ha venido avanzando, es porque el Señor, Él lo produce para su gloria. Él lo produce para su gloria. Con esto podemos ver y con esto podemos decir con mucha seguridad que la razón del por qué estamos aquí, hermanos, la razón del por qué recibimos la salvación, la razón del por qué nosotros tenemos diferentes dones, la razón del por qué el Señor hace que perseveres a través de los años y la razón del por qué el Señor nos ha concedido este lugar es que todo Él lo produce para su gloria. Esa es la única razón. Todo es para la gloria de Dios. Es decir, Dios hace que todo, y lo hemos visto a través de este libro de los Hechos, Dios hace que todo sea para su gloria. Todo. Él hace que sea para su gloria. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así de que, amado hermano, tú estás aquí, no porque tú quisiste venir, bueno, quisiste venir, pero Él lo ha producido en tu corazón, porque todo Él lo produce para su gloria. Amén. Ahora, una vez que vemos cómo Dios ha venido empujando a esta iglesia para que siga propagando el evangelio, porque todo lo que Él hace es para su gloria. Ahora en estos 3 primeros versos vemos claramente cómo esta iglesia se convierte, amados hermanos, en una iglesia misionera.
Es decir, mientras que la iglesia de Jerusalén necesitó que Dios la empujara a través de la persecución para que esa iglesia cumpliera con ese deber de predicar el evangelio, la iglesia de Antioquía no. La iglesia de Antioquía no. Hay cristianos que el Señor permite ciertas pruebas para empujarlo a que se acerque más a Él. Y hay cristianos que obedecen por sí solos. Amén. La iglesia de Antioquía no. La iglesia de Antioquía desde este capítulo 13 en adelante se convierte en una iglesia misionera. La iglesia de Antioquía se convierte en una iglesia interesada en lo que conocemos nosotros como la plantación de iglesias. La iglesia de Antioquía se convierte en una iglesia que le interesa las misiones. La iglesia de Antioquía está más interesada en las misiones que en embellecer una estructura o desvivirse por una estructura o por un edificio. Eso sucede a veces, hermano. La iglesia de Antioquía, desde el capítulo 13, entiende, hermano, su misión. Entiende el por qué Dios la plantó ahí. Entiende su misión, así de que con esta primicia, a partir de este capítulo 13, Lucas ahora se enfoca en esta iglesia, donde, repito, veremos los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo enviados por esta iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, en estos 3 primeros versos que vamos a ver el día de hoy, vamos a analizar 4 cosas. Número 1, vamos a ver cómo estaba equipada la iglesia de Antioquía en su liderazgo. Número 2, vamos a ver por qué se nombran los nombres de los que presidían en esta iglesia. Vamos a ver el por qué, porque todo hay un porqué en la escritura. Número 3, vamos a ver cómo esta iglesia envía misioneros, pero no envía a cualquier misionero. Vamos a ver qué tipo de misioneros, qué carácter tenían, qué madurez tenían estos misioneros. Y número 4, vamos a ver cómo esta iglesia en todo lo que hacía pedían confirmación al Señor. Era una iglesia sana, una iglesia madura. Pero ¿sabe qué también, hermanos? Los pasajes nos muestran claramente, el Señor usó 2 personas casi para conquistar lo que se conocía como el mundo actual en ese tiempo. Amén. Y todo Él lo hace para su gloria. Así de que, amado hermano, persevere en el Señor. Número 1, una iglesia equipada. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 13, verso 1. Y había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o el que le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. La versión lenguaje actual dice: en la iglesia de Antioquía estaba Bernabé, Simeón, y luego entre paréntesis dice el negro. ¿Ok? El morenito, pues, el prietito. Al parecer era de África. Ahorita lo vamos a ir viendo. Lucio, el del pueblo de Cirene, Manaén y Saulo. Manaén había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Bueno, lo primero que vemos es que Lucas, amados hermanos, comienza a hacer referencia de cómo estaba conformada esta iglesia. Y Lucas expone que esta iglesia tenía maestros y profetas. Pregunta: ¿cuál es el propósito del por qué Lucas nombra algunos nombres? Los nombra por 3 motivos. Número 1, los nombra ya que los ministros de una iglesia local deben de estar reconocidos públicamente. Número 2,
los nombra para dejarnos saber que Dios es el que llama y Dios es el que capacita a quien Él quiere. Y número 3, los nombra ya que al ser de diferentes ciudades, esto nos muestra el interés del Señor de que se predique el Evangelio hasta lo último de la tierra. Con esto podemos ver algo claro, amados hermanos, que cuando el Señor en su palabra nos da una orden, Él no se olvida de ella. Nos da una orden, Él permite muchas cosas en ocasiones, hermanos, que sucedan en nuestra vida. ¿Para que nosotros qué? Para que nosotros podamos obedecer. Para que nosotros obedezcamos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Lucas? ¿O qué está refiriendo Lucas? Lucas hace referencia a que en esta iglesia había pastores. Lucas hace referencia a que en esta iglesia había profetas, recordando que el canon todavía no se había cerrado. Lucas hace referencia a que en esta iglesia había maestros nombrados públicamente. ¿Qué vemos en estos pasajes, amados hermanos? En estos pasajes vemos algo glorioso. Al menos yo lo veo así. Ya que en estos pasajes vemos que Dios, por su gracia y su misericordia, da a su iglesia ministros con dones de enseñanza. Eso es algo glorioso, hermano. Dios en su misericordia y en su gracia da a su iglesia ministros, predicadores con dones de enseñanza. Pregunta, hermano, ¿usted llegó a pensar algún día en su vida que tendría este privilegio tan inmerecido de recibir un don de enseñanza? Jamás. Jamás. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio nos da el Señor! Un privilegio inmerecido. Por eso se llama privilegio. Amén, hermanos. La iglesia de Antioquía, amados hermanos, era una iglesia fuerte en su liderazgo. Era una iglesia fuerte en su función, en su funcionamiento espiritual. Repito, había pastores llamados por Dios. Había maestros llamados por Dios. Había ministros llamados y capacitados por el Señor. Y estos ministros conocían las Escrituras. Estos ministros eran fuertes en doctrina. Estos ministros estaban disciplinados en su vida espiritual, tanto que la Escritura nos hace ver que constantemente oraban y ayunaban. A través de este pasaje podemos ver que estos predicadores, mire bien, hermanos, no tomaban a la ligera su labor, ya que entendían que era un privilegio inmerecido tener esa labor tan noble. Amados hermanos, con esto vemos la importancia de que la iglesia tenga verdaderos predicadores y verdaderos pastores que hagan bien su labor, nutridos en doctrina a la hora de enseñar las Escrituras con discernimiento, y no solamente eso, sino moldear con su vida el Evangelio. ¡Qué privilegio! Spurgeon decía, amados hermanos, nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Eso es terrible, hermano. Y sin discernimiento. Yo veo algo glorioso aquí. ¿Qué? Que el Señor da a su iglesia ministros dotados con dones de enseñanza por su misericordia y su gracia. Un comentarista dice, cuando una iglesia está dotada por expositores de la palabra de Dios, es porque esta iglesia ha recibido el favor de Dios. Sin embargo, en el tiempo de hoy, amados hermanos, en vez de pastores hay negociantes, hay psicólogos en los púlpitos, hay filósofos, hay motivadores, hay payasos, hay cuentachistes. Y lo menos que hay
es un hombre espiritual que exponga la palabra de Dios. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo usa 7 metáforas de cómo el apóstol ilustra a un ministro, a un predicador. Lo ilustra como un maestro, como un soldado, como un atleta, como un labrador, como un obrero, como un utensilio y como un esclavo. Con esto vemos que Dios quiere para su iglesia que el pastor sea un maestro también. Un pastor tiene que enseñar. Tiene que enseñar verdades bíblicas. Tiene que dar todo el consejo de Dios. Que es un maestro, enseña, nutre, enseña verdades, conforta, corrige, protege, exhorta. Un soldado. El apóstol Pablo en esa metáfora lo compara con un soldado, y no es de que se va a venir vestido como soldado, no, eso es emocionalismo. Cuando Pablo usa la metáfora de un soldado, habla de que un pastor siempre tiene que siempre tiene que mantenerse firme en la doctrina y pelear la buena batalla. Un atleta es una metáfora de que debe de correr la carrera legítimamente, aunque de atletas no se nos ve mucho, ¿verdad, hermanos? Un labrador o un obrero, un pastor, un predicador, un ministro tiene que ser como un labrador, un obrero, trabajar constantemente, tener paciencia, sembrar doctrina. Un utensilio que tiene que ver con que un pastor debe de ser como un utensilio, tiene que ver con que un pastor o un predicador tiene que ser de bendición para la iglesia, implantando la palabra. Un esclavo, que es un siervo, alguien que no tiene voluntad. Entonces, ¿qué tenía esta iglesia, hermano? Tenía maestros capacitados. Tenía pastores fuertes en doctrina. Tenía verdaderos profetas que no descontextualizaban la palabra. Bueno, esta iglesia de Antioquía necesitaba este tipo de liderazgo, ya que en el contexto, hermanos, de la ciudad de Antioquía abundaban muchas filosofías, como el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy también abundan muchas filosofías. Y por eso que la iglesia, amados hermanos, Dios provee a la iglesia ministros capacitados. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que la iglesia necesita predicadores que expliquen los pasajes bíblicos, que expliquen las escrituras. Porque eso es lo que va a nutrir. Amén. Ahora, una vez que Lucas narra que en la iglesia de Antioquía había maestros y profetas, ahora nombra los nombres de estos maestros y profetas, y hay una razón del por qué el Espíritu Santo, hermanos, le plació que Lucas nombrara los nombres y el lugar de origen de donde eran. Número 2, los nombres de los maestros que había en esta iglesia. ¿Quiénes eran, hermanos? Dice el verso 1, la segunda parte del verso. Dice Bernabé. Amén. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Cuéntelos. Son 5, ¿no? La versión en lenguaje actual dice: en la iglesia de Antioquía estaba Bernabé, Simeón, y entre paréntesis el negro, Lucio, el del pueblo de Cirene, Manaén y Saulo. Pregunta: ¿cuántos ministros había en esta iglesia, hermano? Había 5. 5. Número 1, Bernabé. ¿De dónde era Bernabé? Bernabé era un levita natural de Chipre. Número 2, Simón, el que se llamaba Níger. La versión en lenguaje actual dice Simón el negro. ¿De dónde era Simón, el que se le llamaba Níger?
Algunos creen que era del norte de África, así de que creen que era hermano de tez oscura, era morenito o prietito. ¿Ok? Pero era maestro, estaba reconocido públicamente. Número 3, Lucio de Cirene, que viene siendo del norte de África también. En Hechos capítulo 11, del verso 19 al 20, dice que cuando los discípulos fueron esparcidos hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hubo algunos de Chipre y de Cirene, que son los predicadores anónimos, que no se quedaron callados y que ahora, al parecer, uno de ellos está ministrando en la iglesia como anciano. Así de que sea fiel donde el Señor lo ponga. Y si el Señor le place hacerle un llamado, Él lo va a hacer. Amén. Número 4, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Imagínese, hermano. Manaén estaba considerado públicamente como maestro en la iglesia de Antioquía. Y dice el verso que este se había criado con Herodes el tetrarca. Algunos comentaristas interpretan que Manaén era hermanastro de Herodes el tetrarca, ya que se criaron juntos. Por lo tanto, se cree que tenía buena posición, a lo que tuvo que renunciar, donde estos dos tomaron caminos diferentes. Uno se convirtió en un acérrimo enemigo de la iglesia y otro se convirtió en una bendición para la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos, que la salvación es del Señor? ¿Se da cuenta lo que el Señor puede hacer, hermano? Amén. ¿Se da cuenta que el Señor hace lo que Él quiere? Y Él llama a quien Él quiere. Y Él capacita a quien Él quiere. Y Él dota de dones a quien Él quiere. Si Él decide salvarlo, lo salva. Si Él decide llamarlo, lo llama. Si Él decide llamarlo al ministerio pastoral, lo llama. Es el Señor. Y número 5, también estaba Saulo de Tarso, que era ¿qué? Era judío. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que Dios llama a quien Él quiere llamar. Él lo llama. Vemos que Dios capacita a quien Él quiere capacitar. Y vemos que el liderazgo de esta iglesia, al ser de diferentes lugares, nos muestra que la voluntad de Dios es que se predicara el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito del por qué Lucas narra a estos varones con sus diferentes, de los diferentes lugares de donde eran. Una iglesia que se iba a convertir, amados hermanos, algunos comentaristas la ponen como que después sobresalió más que aún que la iglesia de Jerusalén, ya que a través de esta iglesia y a través de los misioneros que enviaron, se alcanzó al mundo conocido en ese tiempo. Verso 2. Esta iglesia envía misioneros. ¿Quién quisiera ser misionero? ¿Quién? Dice el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entendemos que fue uno de los profetas que habló, ¿verdad? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Estamos ahí, hermanos? Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora mire bien, una vez que Lucas nombra el liderazgo que tenía esta iglesia, nombra quiénes eran y nombra de dónde eran, ahora Lucas nos deja ver un poco más qué hacían estos ministros. ¿Qué hacían, hermanos, estos ministros? Ministraban al Señor. Ministrando el Señor, dice la Escritura. Es decir, el pasaje, amados hermanos, nos deja claro que estos 5 ministros tenían una unidad doctrinal.
Eso nos lo deja claro el pasaje. Tenían una unidad doctrinal. Estos ministros tenían una unidad ministerial. Estos ministros tenían una verdadera hermandad en Cristo. Oraban y servían al Señor como maestros, enseñando las Escrituras. Con esto podemos ver que para que una iglesia camine en armonía, lo primero que debemos de tener en cuenta es que debe de haber entre los que ministran la iglesia local una unidad doctrinal. Eso es bien importante, hermanos. Porque si no, yo voy a predicar de una cosa y luego el otro va a predicar de otra. Y la iglesia no puede caminar así. ¿Estamos de acuerdo? Debe de haber una unidad doctrinal. Me decía hace años una persona: hermano, yo quiero ministrar ahí en la iglesia con usted. Yo quisiera imponer, hermano. Le digo: no, hermano, usted no puede, porque usted tiene otra doctrina. No importa, no, para mí sí importa. Usted tiene otra doctrina, no puede. ¿Qué dice el verso, hermano? Ministrando estos al Señor. ¿Quién es? El liderazgo. Es decir, estos ministros que el Señor había dotado para su iglesia cumplían con sus responsabilidades eclesiásticas. El verso dice: ministrando estos, en plural. Es decir, los 5 ministros que había en esta iglesia estaban de acuerdo en la doctrina. Los 5 ministros no se tiraban uno al otro. Los 5 ministros no competían. Los 5 ministros trabajaban en armonía. Los 5 ministros veían por la salud de la iglesia local. Dice: estos ministrando el Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué es esto? Esto es que Dios usa a uno de ellos para hacer un llamado especial. En este caso, a las misiones, a Bernabé y a Saulo. ¿Qué vemos con esto? Con esto vemos que es Dios el que llama, hermanos. Es Dios el que llama a esta hermosa labor, y Dios es el que hace avanzar a su iglesia. Es el Señor. Es el Señor. Amén. Ahora, yo no sé, amados hermanos, si usted alcanza a notar algo. Mire bien, el Señor, hermano, está quitando de esta iglesia local 2 ministros. Fíjese bien. 2 ministros. Los está quitando de esa iglesia local para hacer una obra. ¿Qué pasaría, amados hermanos, si el Señor dijera: al hermano William es llamado a plantar una iglesia en Irak? Bueno, ya dijo amén, ¿verdad? O Afganistán. Ah, bueno. ¿Qué pasaría, amados hermanos? Usted tiene que tomar en cuenta esto, ¿Qué pasaría si el Señor dijera, o el Señor permite que el hermano Arturo dejara esta congregación para irse a plantar otra iglesia? Porque este pasaje, amados hermanos, el Señor está quitando de la iglesia local 2 ministros. La iglesia tiene que seguir. El hombre no es indispensable. No es indispensable. Tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que estos ministros estaban en una unidad doctrinal, ministerial, y eran ministros que trabajaban arduamente en su labor.
Bueno, Dios lo puede hacer, hermano, en su debido tiempo, si a Él le place. Bueno, ya nuestro hermano William dijo amén, ¿verdad? Vamos comprando el boleto. No, vamos a orar primero. Y ayunar. Hermano William va a ayunar. No, yo no quiero ir allá. Yo quiero ir a Cancún mejor. Con esas fotos que están poniendo los hermanos. Gloria a Dios, que se gocen. Amén. Amados hermanos, algo llenaba mi corazón estos versos. Porque no mereciendo nada nosotros, el Señor dota, llama, capacita para que su iglesia avance. Amén. Estos ministros eran fuertes en doctrina y en su vida espiritual. Ahora, ¿qué hace esta iglesia, hermano, ante esa palabra que se dio por medio del Espíritu Santo, por medio de un profeta que dio el Espíritu Santo? Piden confirmación. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. 2 pastores se tuvieron que ir de esa iglesia porque así lo dispuso el Señor. Amén. Mire bien, el propósito de esto, amados hermanos, porque Dios sabe lo que hace siempre. Dios sabe lo que hace. Es que estos dos misioneros saldrían a expandir el evangelio. Y esta iglesia fue, como lo ponen algunos comentaristas, la plataforma para que se cumpliera hasta lo último de la tierra, en ese tiempo, lo que era el mundo conocido. Podemos ver claramente, amados hermanos, que esta iglesia envió hombres con doctrina, no envió a cualquier hombre, los está escogiendo el Señor. Esta iglesia envió hombres maduros en la fe, porque el Señor sabía lo que estos hombres se iban a enfrentar. Esta iglesia mandó hombres sanos en la fe. Esta iglesia enviaron hombres con carácter espiritual. Tenían el fruto del Espíritu. Eran sanos, eran maduros en la fe, eran hombres con doctrina. Eran hombres con carácter, ya que la experiencia ha mostrado que se produce un gran daño cuando una iglesia local envía hombres sin carácter y sin la preparación teológica adecuada, y más que un beneficio, causa un daño. Enviar a alguien, amados hermanos, que no tenga la teología adecuada y no tenga un carácter espiritual, hablando del fruto del Espíritu, más que un beneficio, una bendición, va a causar un daño. Bueno, envían a Bernabé y a Saulo. Con esto podemos ver que la iglesia de Antioquía tenía un peso doctrinal, tanto que estos misioneros que estaban saliendo en este momento, amados hermanos, iban a trastornar el mundo entero. Y ellos nunca se desvincularon de esta iglesia local. Cuando usted, amados hermanos, va a visitar alguna iglesia, usted no va solo. El Señor va con usted, pero también es enviado por una iglesia local. Mire bien, hermanos. Dios usó 2 hombres, y todos para la gloria de Dios. Dios usó 2 hombres para que se plantaran cientos de iglesias, porque hay unas que nombran nada más las casas. Si usted analiza bien las escrituras, fueron muchas iglesias. Muchas iglesias. Entonces Dios usó 2 hombres para que se plantaran cientos de iglesias, donde los plantadores caminaron miles de millas. Donde los plantadores se enfrentaron con enfermedades. Donde los plantadores se enfrentaron en caminos peligrosos.
donde los plantadores navegaron semanas en barco, donde los plantadores les tocó andar sin comer en ocasiones, donde estos plantadores pasaron frío, donde estos plantadores pasaron hambre, desvelos, les tocó encarcelamientos, donde estos plantadores les tocó salir huyendo de ciudades. No piense que va a vacacionar. Bueno, gloria a Dios, ya si puede, ¿verdad? Pero va a ser una labor ministerial. Amén. El propósito es ser de bendición a la iglesia. Estos 3 versos, amados hermanos, vemos cómo la iglesia de Antioquía manda a estos misioneros, y esta iglesia de Antioquía no tuvo que pasar por persecución en este momento como la iglesia de Jerusalén para que cumpliera su llamado. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Hagamos su obra. Amén. Hagamos su obra. Perseveremos en el Señor. Atendamos la doctrina. Mostremos frutos de conversión y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y que el Señor llame a quien quiere llamar. Y si el Señor dice, tengo que quitar al hermano Arturo de ahí porque lo voy a mandar a otro lado, es el Señor. Y si el Señor dice, vamos a mandar al hermano Gustavo para África, es el Señor. Y si el Señor dice, vamos a mandar al hermano William para Cancún, es el Señor. Decía nuestra hermana, yo no oigo ningún amén. Un amén por lo menos, decía. Amados hermanos, todo esto que el Señor ha permitido en esta iglesia y todo lo que ha dado el Señor, los medios de gracia, todo, Él lo produce para su gloria. Para su gloria. Amén. Ponte de pie.